Que ya estamos en vivo. Saludos, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Aquí estamos nuevamente, como todos los sábados, para ir avanzando en este propósito eterno. El tema de hoy es los pactos perfectos y su cumplimiento en Cristo. Así es de que, bienvenidos a Cielos Abiertos para las Naciones. Y antes de iniciar, vamos a iniciar con un canto aquí con mi hermano, que ya está por aquí listo. Así es de que compartan, si ya están por ahí. Está mi hermano ya listo por ahí.
eres mi plenitud. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro. Y yo fuera de ti nada deseo, mi Señor. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Tu palabra es más dulce que la miel. Tu amor es mejor que el vino. Tú eres mucho más que todo lo que probé. Tu presencia será siempre mi placer. Eres mi deseo eterno, nada me apasiona más que tú. Amén, amén. Gloria a Dios. Saludos a los que ya están conectados. Por ahí está mi esposa conectada de Laida Holguín. Estimado Irving Alexis, saludos, estimado hermano. Bendecidos, bendecidos. Hoy no subí el anuncio de lo que vamos a traer, pero es algo muy edificante, entendiendo los pactos perfectos y el cumplimiento de Cristo, el cumplimiento en Cristo. Vamos a reflexionar un poquito en lo que es algo que nos puede ayudar a observar. Tenemos que observar con mayor precisión los diseños de Dios dentro de la narrativa bíblica. Muchas veces el lector encuentra expresiones como pacto perpetuo, estatuto perpetuo, ordenanzas perpetuas, y surge una pregunta legítima: ¿cómo algo llamado perpetuo parece tener y terminar dentro de la historia bíblica? La Escritura afirma que Dios no miente y que su palabra permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero no solamente permanece para siempre, sino que se hace visible. Lo que se dijo en el principio tuvo su cumplimiento. Y es muy importante que entendamos eso. Sin embargo, también observamos que muchos elementos del Antiguo Testamento llegaron a su cumplimiento en Cristo. Llegaron a su cumplimiento en Cristo. Saludos, estimado Pastor Ricardo Reyes. Fuerte abrazo. Esta aparente tensión no obliga a obstruir, nos obliga cuidadosamente en el contexto y el propósito de cada pacto dentro del plan eterno de Dios. Y es algo que tenemos que entender, esta realidad.
No estaba muy preparado con este servicio para traducirlo en inglés, pero voy a tratar de ir un poquito preciso a de lo que estamos tratando. So give me a couple of minutes, perhaps of this reflection can help us serve more precisely of the design of God with a biblical narrative. Many times the reader encounter expressions such as evangelist, covenant, perpetual status, or eternal ordinance. A question arises: how can something called perpetual seems to end with a biblical historical? The scriptures affirm that God does not lie. God never lied, and that His word endures forever. Yet some also observe that many elements of the old system reach the fulfillment in Christ. Todo esto tuvo su cumplimiento en Cristo. La pregunta central que nos hacemos es clave. Esta pregunta es clave. ¿Cómo puede Dios establecer algo como perpetuo? Posteriormente permitir que llegue a su cumplimiento. La respuesta no está en una contradicción divina, sino en la forma progresiva en que Dios revela su propósito eterno. Que Dios revela su propósito eterno en las Escrituras. En las Escrituras encontramos promesas eternas, pactos históricos y finalmente el cumplimiento perfecto en Cristo. Es un cumplimiento eterno en Cristo. Los pactos funcionaron como administración dentro de la historia redentora. La promesa, sin embargo, trasciende todos los pactos. Es algo que tenemos que entender. La promesa trasciende todos los pactos porque está conectada con la vida eterna de Cristo. Dice que esto es glorioso cuando entendemos esta realidad. So the central question is that how God can establish something and perfect and later allow it to reach fulfillment. The answer is not found in a divine contradiction, but in the progressive way God reveals His purpose in Scripture. We see eternal promise, historical covenant, and ultimately perfect fulfillment in Christ. Covenant function is an administration within redemptive historic, while the promise transcends all covenants because it is connected to eternal life. Es algo que nos debemos de entender esta realidad. La promesa es mayor que los pactos. Como Pablo explica en Gálatas que la promesa dada a Abraham es superior a la ley. La promesa dada a Abraham es superior a la ley, que vino siglos después. La ley no vino a invadir la promesa, más bien más bien sirve dentro del proceso que conduce hacia Cristo. Esto significa que los pactos tienen una función pedagógica. Preparan el camino para la manifestación de una realidad mayor. Cuando la realidad llega, la sombra deja de tener la misma función. Lo voy a volver a repetir. Cuando la sombra deja de tener la misma función que tenía. Cuando la realidad llega, la sombra deja de tener la misma función que tenía antes. Ya desaparece. Llega a desaparecer. Apóstol Pablo explained in Galatians 3 that the promise given to Abraham is greater than the law.
that comes continue later. The law does not invalid promise, rather than serve with it. Process to lead to Christ, to lead to Christ, to lead to Christ. That means that covenants give a pedagogical function. They prepare the way that the manifestation of the greater reality with the reality arrives, and a shadow no longer serves the same purpose. It once died. Saludos, estimado Misión Victoria, estimado Pastor Leonardo Molina. Vamos a hacer un ejemplo con la circuncisión. La circuncisión fue presentada como pacto perpetuo en Gálatas 17. Era una señal visible que acordaba la promesa de Dios a Abraham. Sin embargo, incluso dentro del Antiguo Testamento aparece una revelación más profunda. La circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, como dicen Deuteronomio y Jeremías, muestra que la verdadera transformación no estaba limitada a la carne. No estaba limitada a la carne, sino que apuntaba a una obra interior realizada en Dios. Circumcision was presented in a everlasting covenant. Genesis 17. It was a visible sign that reminds Abraham descendants of God's promise. Yet, even with the Old Testament, a deeper revelation appears. The circumcision of the heart, of the inside out. Deuteronomy and Jeremiah show that the true transformation was not limited to the flesh, to the outside, but appointed to the inner, the inside work performance by God, the inside out. Y luego vemos el cumplimiento de el cumplimiento en Cristo. Es algo que entendemos, el cumplimiento en Cristo. El cumplimiento de Cristo en el Nuevo Testamento declara la circuncisión verdadera ocurre en Cristo. En Cristo. Pablo explica que los creyentes, los hijos de Dios, han sido circuncidados con una circuncisión no hecha por manos. Qué glorioso es, no hecha por manos. Esto significa que la señal externa encontraba su cumplimiento en una realidad espiritual profunda. De las sombras preparaban el camino. La realidad llegó en Cristo, en el cumplimiento de Cristo. Qué glorioso es esta realidad. So the New Testament declared that the true circumcision occurs in Christ. Apostle Paul explained that believers that have been circumcised with a circumcision not made by hands. That means that the external sign reached the fulfillment in deeper spiritual reality. The shadows appears that way. The reality arrives in Christ. The reality arrives in Christ. El otro David, el trono de David, otro ejemplo en el pacto con David. Dios prometió que su trono sería establecido para siempre. A primera vista parece referirse únicamente a una línea política dentro de Israel. Sin embargo, el Nuevo Testamento revela que esta promesa alcanza la plenitud en Cristo. Como en la carne, muchos dicen que Cristo, el hijo de David, según la carne, ¿verdad? Porque venía de descendiente de David. Pero en realidad era el Cristo eterno. El Cristo eterno. Como dicen Hebreos,
y las transiciones. El libro de Hebreos explica que el antiguo sistema estaba envejeciendo, el antiguo pacto, y acercándose a su desaparición. Esto no significa que Dios cambie de la idea, sino que el propósito de ese sistema estaba llegando a su cumplimiento, Los sacrificios, el sacerdocio, el templo, eran figuras que apuntaban a una realidad mayor, la obra perfecta de Cristo. As we go to Hebrews, the book of Hebrews, that explained that the old system was going to obsolete. It was going to disappear. This does not mean that God changed his mind rather than purpose of the system. Was reaching its fulfillment that sacrifice, priesthood, and temple were figures point to a greater reality, the perfect work of Christ, el perfecto Cristo. También Hebreos habla de la sangre del pacto eterno. Este pacto no simplemente es una continuidad del sistema anterior, sino que es la manifestación definitiva del propósito eterno de Dios en Cristo. Se cumple todo aquello que los pactos anteriores anunciaban, la vida eterna prometida desde antes de los tiempos, se manifestaba plenamente en él. Y es glorioso cuando entendemos esta realidad. Cuando observamos la narrativa completa de las Escrituras, descubrimos que el patrón consistente, Dios establece promesas eternas, administra pactos dentro de la historia y finalmente revela el cumplimiento perfecto en Cristo. Es un cumplimiento perfecto en Cristo. Por lo tanto, lo perfecto no desaparece, sino que cumple la función. La sombra termina cuando aparece la realidad, y la realidad es Cristo. When we observe the fulfillment narrative of Scripture, we discover a consistent pattern. God established eternal promise, administered covenant with the history, and ultimately reveals perfect fulfillment en Christ. Llega el cumplimiento en Cristo. Por eso es muy importante que entendamos esta realidad. El plan eterno de Dios. Saludos a mi esposa. Dice, la promesa eterna es mayor que los pactos. Exactamente. Y es glorioso cuando entendemos esta realidad. Es fundamental entender esta realidad. Aquí se me salió un poquito del sistema. Saludos, estimado hermano, amigo Moisés Múnive Contreras, hasta por allá, hasta Colombia. Se me pegó por aquí el sistema. Espérenme un poquito, porque se me congeló el sistema por aquí. Ahorita regresamos. Y vamos entendiendo lo que es los pactos perpetuos.
Saludos, estimado Ricardo, que por ahí dice poderoso. Un fuerte abrazo. Otro punto que quiero tocar por aquí está en... Esto surge también de los... de la plenitud. El mensaje de Pablo, vamos a hablar un poquito del mensaje de Pablo en Hechos 17, el evangelio de la circuncisión, como venimos estudiando también, después de los pactos, de todo esto que estamos estudiando. El mensaje de Pablo en Hechos 17 no es una invitación religiosa, es una revelación del origen del ser humano. Aquí no se presenta un sistema, sino una realidad ya establecida. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en esfuerzos humanos y establece una comprensión centrada en el ser. Y la semana pasada estábamos viendo la trascendencia del apóstol Pablo, ¿verdad? Cómo trascendió de ser un perseguidor de la iglesia a llevar el mensaje, de salvación, a llevar el mensaje de la circuncisión, el mensaje de esperanza. Y aquí Pablo introduce un rompimiento total con el sistema religioso, basado en méritos, pactos y esfuerzos humanos. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en el esfuerzo humano y establece una comprensión centrada en el ser, en lo que es en Cristo. Y si vamos a Hechos 17:28, dice que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esta no es una invitación, es una declaración absoluta de identidad. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en esfuerzos humanos y establece una comprensión centrada en el ser, centrada en Cristo. Si lo tienes por ahí, Hechos. Hechos 17:28. 28. 17:28. 28. Pues en Él vivimos, nos movemos y existimos, como dijeron algunos de sus propios poetas. Nosotros somos su descendencia. Amen. In English, Acts 17:28. In Him we move, we live, and have our being. This is not an invitation. It's absolute declaration of identity. The truth breaks every religious structure based on human effort and establish un understanding centered in being. Esto rompe toda estructura de esfuerzos humanos para ser quien somos, porque no necesitamos hacer obras para ser quien somos. Dios manda a todos los hombres, a todos los hombres que se arrepientan. Y aquí en la escritura dice a todos los hombres, pero esto incluye a mujeres porque el género aquí no se basa nada más en todos los hombres. Esto no es moralismo o cambio de mente, es metanoia. Esta verdad rompe todas estructuras religiosas basadas en esfuerzos humanos y establece una comprensión centrada en el ser. Qué glorioso es, centrada en el ser. God commands to all people to repent. This is not moralism. It is a change of mind, metanoia. That truth breaks every religious structure based on humans' effort.
and establish an understanding centering a being in God. Antes, tenemos que entender esta realidad porque miren lo que dice aquí en Efesios 2, 11 y 13. Dice, antes, si lo tienes por ahí, hermano, en español. Efesios. Ajá. Efesios 2, 11 al 13. Efesios 2, 11 al 13 dice, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esta práctica solo afectaba a su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Amén. Sin Dios y sin esperanza, pero ajenos a los pactos. So if we go to Ephesians 2, 11 to 13. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves circumcision, which is done by the body, the human hands. Remember that at that time you were separated from God, excluded from citizen of Israel, if forgetting of the covenants of the promise, without help and without God of the world. Por aquí tiene mi esposa un comentario. Dice, apóstol Pablo, instrumento de Dios para abolir toda estructura religiosa y toda altivez que se levanta contra el conocimiento exacto de Jesucristo. Amén, exactamente. Por eso tenemos que entender, antes estaban alejados sin pactos, pero ahora han sido acercados en Cristo. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en esfuerzos humanos y establece una comprensión centrada en el ser, centrada en Cristo. Y aquí es donde tenemos que entender, porque muchos idolatran a Israel, que es el pueblo santo de Dios. Pero tenemos que entender que Dios, con su amor, a nosotros nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos sin mancha delante de Él. Y dice que de los dos pueblos hizo uno. Amén. De los dos pueblos hizo uno. Y tenemos que entender que ya no hay judío ni griego. Si te vas al 16, allí mismo, hermano. Dice, Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Amén, quedó destruida. Así es de que ya no hay judío ni griego, sino que Dios hizo un solo pueblo de todos, ¿verdad? Y aún en esos tiempos vemos que muchas personas idolatran a Israel y dicen que es el pueblo santo de Dios, que es el pueblo escogido de Dios. Pero en realidad tenemos que entender esta realidad. Y hay mucho que ir aprendiendo, que ir desubicando y que ir ensamblando, y que tenemos que estar escogiendo lo que todas las escrituras para llegar a un mayor entendimiento, porque muchas de las veces estamos hablando de algo que ya no nos pertenece.
como miren aquí lo que dice en Gálatas 4 y 5. Dice, Dios envió a su Hijo para redimir y revelar la adopción como hijos. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en esfuerzos humanos y establece una comprensión centrada en el ser. Si te vas por allí, dame, mi hermano. Saludo, estimado a maestro Ángel Álvarez, bendecido. Gálatas 4, 4 y 5. 5. 4 y 5. Gálatas 4 y 5. Ajá. Okay. Dice así, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Amén. Aquí es donde tenemos que hacer un saludo, estimado a Pastor Armando Tobar, bendecido. Aquí es donde tenemos que hacer un análisis profundo en Gálatas 4 y 5. A veces leemos tan rápido que nos pasamos por alto ciertos puntos que tenemos que analizar. But Galatians 4 and 5, they say, but when the set time has fully come, God sends up his son, born as a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonships. Si lo puedes leer otra vez también, hermano. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Amén. Aquí tenemos que hacer un análisis. ¿Nosotros estábamos bajo la ley? ¿O para quién fueron estos versículos? Y hay muchas cosas que tenemos que ir analizando, ¿verdad? Nosotros jamás estuvimos bajo la ley. Es algo que a veces tenemos que mirarlo en varias versiones para entenderlo más bien. Vamos aquí por ver en la Reina Valera, a ver cómo dice. Dice en la Reina Valera, más venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Aquí es donde tenemos que detenernos un poco y ir analizando claramente todo lo que se trae, porque a veces nos ponemos a leer muy rápido y no entendemos esta realidad. Nosotros jamás estuvimos bajo la ley, o sea que aquí dice para redimir. En el 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Tremendo las enseñanzas, pero sí tenemos que analizar y no irnos tan rápido. Dice por aquí mi esposa, los predestinados no participamos de la redención en Cristo. Es una pregunta que está haciendo. Los predestinados no participamos de la redención en Cristo. A ver, hermanos, pues yo lo que entiendo es que
nosotros ya estábamos en Cristo, porque Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Si el estimado Ricardo puede aportar ahí algo más, o Armando Tobar, estimados, pueden aportar por ahí lo que estamos trayendo a la mesa. Es algo que tenemos que ir analizando. Por eso mi esposa pregunta esto, porque aquí dice, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Esto es algo bien profundo que tenemos que ir entendiendo. Bueno, pero vamos a continuar con eso un poquito, pero vamos a seguir adelante. El hombre creyó que debía hacer algo para hacer ese pensamiento. Aún domina la religión. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en el esfuerzo humano y establece una comprensión centrada en el ser. En el ser. Identidad. El mensaje no es llegar a ser. El mensaje no es llegar a ser lo que somos, sino reconocer que ya estamos en esta realidad. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en esfuerzos humanos. Nosotros no necesitamos hacer para llegar a ser lo que ya somos en Cristo. Lo que necesitamos hacer es aceptar esta realidad de que somos en Cristo. La cruz fue el fin del sistema basado en el sacrificio repetitivo. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en el esfuerzo humano y establece una comprensión centrada en el ser, centrada en el ser. The cross was the end of the system based on repetitive sacrifice. The truth breaks every religious structure based on human effort and establishes our understanding, connected and being. Así es, somos participantes de la redención. Querida, así es, somos participantes de la redención, dice el pastor Ricardo Reyes. La resurrección revela la vida que ahora define el hombre. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en el esfuerzo humano y establece una comprensión centrada en el ser. Ya lo he dicho varias veces. El lenguaje de Pablo. Así dice, así es, no somos participantes de la redención, dice así es, no somos participantes de la redención, querida. Sí, porque la redención, ahí habla de la redención. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a los que estaban bajo la ley. A los que estaban bajo la ley. ¿Quién más está por aquí? Miriam Marlene Tobar López, saludos, estimada. No sé de dónde nos mira por ahí. Pero... ¿y cuál es nuestro llamado? Nuestro llamado es despertar a esta realidad que somos en Cristo. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en esfuerzos y nos lleva a un entendimiento claro de que nosotros estábamos en el plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo. Ya casi vamos a ir cerrando. La vida del Hijo es la realidad presente
que define una existencia. Esta verdad rompe toda estructura religiosa basada en esfuerzos humanos y nos lleva a un entendimiento completo de esta realidad en Cristo. Pero tenemos a veces que hacer un punto de, aunque nos quedemos repitiendo un versículo, 2 versículos, aunque nuestra enseñanza sea un versículo, 2 versículos, pero tienen que ser clave. ¿Por qué el apóstol Pablo aquí en los Gálatas, por qué traía este mensaje? Muchas veces todos los mensajes lo queremos agarrar y lo queremos traer como si fuera una vivencia para nosotros. Y en realidad fue algo que se dijo en su tiempo. ¿A quién se lo dijo? ¿En qué tiempo se lo dijo? Y es algo que es fundamental que entendamos. Y voy a Gálatas me voy a regresar desde el principio. También digo, entre tanto que el heredero es niño y de nada difiere del siervo, aunque es señor de todo, pero está bajo la mano de tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, éramos siervos bajo elementos del mundo. Y aquí viene el bueno, dice el apóstol Pablo. Mas vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido súbdito de la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción como hijos. Qué glorioso es esta realidad, ¿verdad? Es algo glorioso cuando entendemos esta realidad. Y esto no quiere decir que esto nos lleva a entender algo más glorioso. No quiere decir que nosotros no seamos hijos porque no estábamos bajo la ley. No quiere decir que nosotros no somos hijos porque no fuimos adoptados, sino que nosotros fuimos engendrados. Y nosotros estábamos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Es glorioso cuando entendemos esta realidad. Saludos, estimada Rosa Cervantes, bendecida. Un fuerte abrazo. Qué glorioso es esta realidad. Y luego, ya para cerrar, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo en vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Y luego el 7 dice, así que ya no eres más siervos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por Cristo nuestro Señor. Amén. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo de edificación. Gracias por todo, Padre Santo, por esta revelación que vamos entendiendo, Padre Santo. Gracias por los maestros que tenemos, Padre Santo, que nos ayudan a ir entendiendo más esta realidad, Padre Santo. Te doy gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos con un cantito aquí más con mi hermano, ya después paso a saludarlos. Aleluya.
Jesucristo, yo te alabo. Amén, amén. Saludos. Bueno, saludos a todos los que se conectaron. Por aquí estuvieron Irving, Alexis, estimado hermano. Saludos, mi esposa Adelaida Holguín. Un abrazo, mi amada esposa. Estimado Ricardo Reyes, gracias por sus aportes, estimado. Buenas noches. Estimado Misión Victoria, estimado Pastor Leonardo Molina. Fuerte abrazo. Moisés, estimado Moisés, gracias por conectarse, gracias por sus aportes. Juan Marcos, saludos. Estimado Pastor Ángel, estimado hermano maestro Ángel Álvarez, un fuerte abrazo. Armando Tobar, estimado amigo pastor, saludos hasta Colombia. Miriam Marlene Tobar, saludos. ¿Quién más está por ahí? Rosa Cervantes, estimada, saludos. Un fuerte abrazo a todos los que se conectaron y los que no veo que están por ahí. A veces hay más personas que no puedo ver. Saludos para todos. Nos vemos para este lunes, el otro lunes más. Saben que tenemos los lunes y los sábados para servir aquí, para ir avanzando en este propósito eterno. Salud, estimado Dieguito Meléndez. Fuerte abrazo, hermano. Fuerte abrazo. Qué gusto que se haya conectado. Bueno, nos vemos para la próxima. Los que tal no cenan, cenen rico. Los que ya cenaron, provecho. Y los que ya se van a dormir, que sueñen a gusto. Bendecidos. Un fuerte